práctica es doctor en epidemiología social y desigualdades en salud por la Universidad de York, Inglaterra. Sus investigaciones abarcan procesos sociales que impactan la salud pública desde la diversidad sociocultural y con perspectiva global. Desde el año 2000 analiza grupos vulnerables, desde hace 21 años, y desde el 2008 a los inmigrantes en Chile e Inglaterra. Ha publicado varios libros y sus artículos aparecen desde el año 2006 en los mejores journals del mundo. Realiza vinculación comunitaria y asesora centros de salud primaria en el diseño, implementación y evaluación de prestaciones para grupos vulnerables y diversos culturalmente. Actualmente es profesora de la Universidad del Desarrollo en Chile. También dirige el programa de estudios sociales en salud en la misma. Bueno, como anécdota tengo que contarles, no puedo evitar esto, tengo que contarles que fue su hoja de vida la más difícil de acortar. Fue la más difícil de acortar. Hoy nos hablará sobre la situación de los venezolanos en Chile. Permítanme presentarles también al presidente de la Asociación de Estudiantes de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, Marco Velázquez, quien será la persona que administre las preguntas que ustedes podrán hacer por el chat. Doctora Cabieses, puede empezar con su presentación ahora. Muy buenas tardes, buenas noches desde Santiago de Chile. Es una alegría enorme estar con ustedes esta noche, esta tarde, compartiendo este espacio de conversación, de reflexión y de diálogo respecto de la migración venezolana al cono sur sudamericano y las implicancias que tiene para distintos ámbitos, incluyendo la salud, que es mi área específica de desarrollo y de trabajo. Voy a empezar a compartir pantalla para poder dar inicio a esta presentación. Quiero agradecer muy especialmente a Fabricio, a Carla y a todos los organizadores de este evento por la gentileza de invitarme a participar, de querer compartir conmigo este espacio de diálogo sobre materias tan importantes como son pobreza, migración, salud, entre otras. Es para mí un honor estar con cada uno y cada una de ustedes hoy. Titulé muy similar a la presentación original, titulé esta presentación Situación de personas de origen venezolano en Chile. Soy epidemióloga social, directora del programa Estudios Sociales en Salud, con una posición de visitante en la Universidad de York en Inglaterra, y ahí está mi correo electrónico por si fuera de interés de alguno. El programa de Estudios Sociales en Salud, que es el programa que lidero hasta la fecha, desde el año 2013, es un programa de investigación interdisciplinaria que busca interseccionar temáticas de ciencias de la salud con ciencias sociales. Y su misión es contribuir a comprender mecanismos sociales involucrados en procesos de salud y a transformar dicho conocimiento en acciones que aumenten el bienestar y la equidad en salud a nivel local en Chile y en Latinoamérica. Tenemos 6 líneas de investigación formales que son propias del equipo de investigación. Las 3 primeras son generales y las 3 siguientes, que aparecen aquí como punto 4 y 5, 6, son específicas a ciertos grupos o realidades particulares. La número 4 es la de migración internacional y salud, que yo desarrollo desde el año 2007 a la fecha. Y de eso es de lo que les voy a hablar el día de hoy, con un zoom o un foco especial en migración venezolana, tal y como se me pidió para esta sesión. Entonces, en esta presentación voy a hablar brevemente sobre la migración en nuestra región como contexto panorámico general. Luego voy a hablar sobre la migración venezolana y cuál es su realidad de acuerdo a los datos disponibles más actualizados. Y luego voy a hablar sobre levantamiento de información que hemos desarrollado en Chile a través de distintos estudios, especialmente desarrollados en pandemia, sobre perfil sociodemográfico, acceso y salud de migrantes de origen venezolano en Chile. Entonces, para empezar, esto ustedes lo saben, pero nunca está de más volver a mirarnos hacia adentro en nuestra región. La región de Latinoamérica y el Caribe está compuesta por 20 países y 7 territorios de dependencia de otro país. Nuestra región, comparado con otras, se caracteriza por una extraordinaria biodiversidad geográfica, climática, vegetal y animal, y una gran diversidad social y cultural, incluyendo múltiples lenguas autóctonas, cosmovisiones y sistemas de creencias. También tenemos profundas desigualdades entre y dentro de los países de la región, por ejemplo, con grados variables de ruralidad, de desarrollo económico y humano,
participación y reconocimiento de pueblo indígena, estructuras políticos sociales, sistemas de salud, que en su mayoría, aunque sean en modelos o en diseño en algún grado diferentes, todos comparten en la región la característica de ser fragmentados entre público y privado, segmentados en distintos niveles de atención, que no siempre dialogan bien entre sí, y que tienen un financiamiento por debajo del 6% del PIB recomendado a nivel internacional. También tienen grados variables de perfiles demográficos, países que están en grados de mayor juventud, con altas tasas de natalidad y mortalidad materno-infantil, mientras que otros como Chile con altos grados de envejecimiento acelerado y con transiciones de perfiles epidemiológicos de enfermedades infecciosas a una mezcla de ellas con enfermedades crónicas y luego asociado perfil demográfico de envejecimiento como Uruguay, Argentina y Chile, también una preponderancia de enfermedades crónicas, incluyendo situaciones de multimorbilidad. Esta es una lámina no tan reciente, pero bastante gráfica, respecto de los patrones migratorios en Latinoamérica entre el año 2000 y el 2010. Lo que quiero que miren de esta imagen es para nuestro precioso territorio. Todas las flechas que tenemos, las direcciones de las flechas, la magnitud de la flecha, es decir, de qué tan gruesa es la flecha, que habla de volúmenes de personas, y las direcciones y colores que dan cuenta de recorridos o flujos migratorios diferenciados. Verdaderamente la migración, el movimiento humano de migrantes, refugiados y personas en movilidad en nuestra región, no solo es ancestral y tan antiguo como la época precolombina, sino que también es excepcionalmente compleja, dinámica y fluctuante en el tiempo. Aquí hago un zoom a la zona norte, México y Centroamérica, y quiero hacer notar que, por supuesto, los colores más grandes, los círculos, perdón, más grandes dan cuenta de mayor volumen de personas en movimiento, los círculos más pequeños, menor volumen. En amarillo están las personas de otro país en dicha región, extranjeros o migrantes, y en el otro color, personas que son inmigrantes, y en amarillo las que son emigrantes, las que dejan el país. Y aparece aquí algo muy interesante que es propio de la región y que es único en el planeta. Y es que México, por ejemplo, es el principal corredor migratorio mundial. Una migración marcada por ser de tránsito, de gran volumen, en la búsqueda de Centroamérica, particularmente en el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, hacia Estados Unidos, teniendo que atravesar, por supuesto, México. Y en este sentido, el movimiento de tránsito de personas en México tiene importantes consecuencias en materia económica, política y social y de salud, por supuesto. Como por ejemplo, que entre 500.000 y 1 millón de centroamericanos en tránsito pasan anualmente por México, cuyo destino es Estados Unidos. Casi 200.000 mexicanos son deportados de Estados Unidos el 2019. Las solicitudes de refugio que dan cuenta de vulnerabilidad y privación de derechos y personas que han sido vulneradas en algún grado. En México pasaron de 680 a casi 71.000 en 10 años, el 2019. Y se documentan 114.000 desplazamientos forzados por violencia desde El Salvador el 2020. Por otra parte, si nos vamos al cono sur, donde estamos nosotros, por supuesto, Chile y Ecuador, y también Venezuela, que es materia de esta sesión, podemos ver que hay cambios muy importantes de un patrón marcado sur-sur, con movimiento de países del cono sur, dentro del territorio y entre países que 20 años atrás eran fundamentalmente fronterizos, pero que con el tiempo han ido distanciándose del país de origen. Así, por ejemplo, Venezuela comienza a ser un país que empieza a empujar hacia afuera personas, a aumentar el número de emigrantes, respecto de los extranjeros que tenían en su país en los últimos años, y que en los años 80 ustedes quizás recuerdan que fue un gran polo de atracción por su riqueza natural, mineral y sobre todo de gas, de petróleo. Lo mismo ocurre con Colombia, que también un país que había sido polo de atracción por mucho tiempo se convierte en expulsor de personas colombianas hacia afuera y empieza a tener más emigrantes que inmigrantes. A diferencia de eso, por ejemplo, Argentina y Chile comienzan a ser marcadamente en los últimos 20 años polos de atracción de esas personas que de otros países van saliendo. Entonces las dinámicas y los patrones migratorios van cambiando permanentemente.
Aquí hay una impresión gráfica de la salida de personas de Venezuela a otros destinos como principalmente Colombia, y luego van bajando a través de toda la zona andina, cordillerana, hacia Ecuador, hacia Perú y luego hacia Chile. Actualmente están demorando la ola de migrantes de éxodo humanitario, demorando cerca de 6 meses a pie desde Venezuela hasta el desierto de Atacama, el más seco de todo el mundo, en el norte de Chile. Y para atravesarlo en plena pandemia con fronteras cerradas, están teniendo que enfrentar fronteras militarizadas, autodenuncias, procesos de gobernación con Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, entre otros, y también sufriendo de procesos de choque cultural y enormes dificultades de integración, inclusión y desde el punto de vista administrativo, entrega de visas. Entonces está la situación cada vez más masiva, más tensa y más compleja para la región. A la fecha se estima que 6.7 millones de venezolanos han salido de dicho país, 1.7 millones a Colombia, un poco más actualizado que el dato del gráfico, y se estima alrededor de, en el gráfico aparecen 371.000 en Chile, hoy se estiman en alrededor de 700.000. Hablar de migración internacional, de estos movimientos que les he descrito con estas gráficas hasta aquí, es hablar necesariamente de algunos enfoques que están atravesados por dicha experiencia migratoria, como son derechos humanos, política migratoria y política internacional, interculturalidad, determinantes sociales de la salud, enfoque de género y proceso migratorio, entre otros. Por razones de tiempo no voy a ahondar en esto ahora, pero tenemos muchos conversatorios y charlas que hemos realizado y que son de uso público y donde pueden revisar todos los desarrollos taxonómicos, conceptuales y teóricos respecto de cada uno de estos que son, diríamos, los mínimos. Hay otros también, por cierto, como territorialidad, participación, ética, continuidad del cuidado, entre otros. En Chile, y ya vamos acercándonos a la materia específica de esta sesión, en Chile, esta es la panorámica de personas estimadas extranjeras en nuestro país, de acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas. En primer lugar, en mayor frecuencia está la población venezolana con 500.000. Esto tiene cierta antigüedad, por eso yo les decía que se estima que estos números son un poquito más altos actualmente. Luego Perú, Haití, Colombia, Bolivia, Argentina, Ecuador, España y así sucesivamente. Entonces, hablar de migración venezolana en Chile es importante en términos de números, es importante en términos de procesos migratorios del cono en el patrón sur-sur, es importante en materia humanitaria, es importante en materia de pandemia y crisis sociosanitarias, es importante en materia de mirada de cooperación regional, intercambio, garantías de derechos, protección y prevención de vulnerabilidades y protección a derechos humanos, entre otras cosas. Voy a empezar a contarles ahora la descripción de venezolanos en Chile en general y luego respecto de algunos resultados de salud a partir de estudios que hemos realizado a la fecha. Entonces ahora el resto de la presentación me voy a dedicar a documentar, de acuerdo a lo que tenemos hasta ahora, por imperfecto que es, por supuesto, la información que tenemos sobre la situación de venezolanos en Chile. Y para esto hago uso primero de un estudio que desarrollamos el 2019 y 2020 con fondos del UKRI, que es el Fondo de Investigación del Reino Unido, y que financió un estudio en 4 países de la región andina, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, sobre migración venezolana y respuesta sanitaria. Fue un estudio para el nodo de Chile, multimétodos con información tanto cuantitativa de análisis secundario de encuestas poblacionales y base de datos de registro habitual disponibles, y desde lo cualitativo el levantamiento de entrevistas a actores claves de distinto tipo que les voy a comentar a continuación. Entonces, partiendo por el perfil sociodemográfico a partir de este estudio, con análisis secundario de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional 2017 disponible en ese momento, podemos ver que hay una proporción de venezolanos en Chile estimada de cierto balance entre hombres y mujeres, con un 51.7 de hombres y un 48.3 de mujeres. Respecto del estado civil de la población venezolana, de acuerdo a este análisis secundario, en un 52,6% solteros, luego le siguen convivientes y casados, y en su minoría,
separados y viudos. En la columna en amarillo, por supuesto, son los venezolanos. La que está hacia la izquierda son otros grupos de migrantes de cualquier otro país de origen, y la primera columna, nacidos en Chile, y la que está en gris es la población total a partir de la encuesta. Respecto de la situación ocupacional de la vivienda, el 2% documenta que tiene vivienda propia, el 96,9% que arrienda, y que está en un uso de toma o posesión irregular un 0% de población venezolana. Esto ha cambiado a partir de la pandemia. Este estudio es año 2017. La pandemia 2020-2021 ha documentado personas en situación de calle, en toma y campamento en Chile, especialmente en el norte, ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, que por precarización de la integración, por dificultades de regularización de visa, por ingreso por pasos no habilitados, en cierre de fronteras durante pandemia, han incurrido entonces en situación de toma o uso de posesión de vivienda irregular. Con todos los riesgos, por supuesto, que eso tiene en términos de saneamiento básico, agua potable, electricidad, protección, violencia, manejo del frío, entre otros. Un análisis más reciente de la OIM del 2021 con datos de la CACEN más reciente, que fue la CACEN 2020, en plena pandemia en Chile, fue una CACEN abreviada de caracterización socioeconómica nacional, da cuenta, como pueden ver ustedes en este gráfico en color celeste claro, un estimado de 16,9, casi 17%, disculpen, de personas migrantes en pobreza monetaria, con transferencias de beneficios sociales por la pandemia, canastas familiares y bonos IFE. Y un 19,2 si dejamos fuera aquellos que no recibieron los bonos y que son migrantes. De ese total, 16 a 19%, un 11 a 12% son venezolanos, con una ligera mayor proporción que aquellos migrantes de otras nacionalidades. Abajo, en la tabla de abajo, pueden ver ustedes que está en color amarillo la población local primero y luego la migrante, con la misma encuesta que hacen, pero ahora con un análisis nuestro como equipo de investigación, mostrando que en general, no solo en venezolanos, sino que en general, la población migrante concentra un poco más de pobreza extrema con un 8,6% y no extrema con un 10,6%, que la población local con un 5 y 7% respectivamente. En la gráfica que aparece a la derecha en esta lámina pueden ver indicadores de hacinamiento. El total está en gris en el gráfico, en migrantes generales o totales el celeste y en venezolanos en particular el azul oscuro. Pueden ver ustedes que la población migrante venezolana está muy cercana a la población migrante general respecto de hacinamiento medio, hacinamiento alto y hacinamiento crítico, ¿ya? Entonces hay en el tiempo una concentración, especialmente también en concomitancia con la pandemia, de mayor vulnerabilidad socioeconómica o desventaja socioeconómica de migrantes venezolanos en Chile, dado por situaciones de pobreza, dificultad de trabajo, informalidad y también hacinamiento por temáticas de vivienda. Un estudio que se realizó en pandemia, publicado de la Universidad de Talca, en la zona sur de Chile, con un tamaño muestra relativamente pequeño de 441 migrantes, documentó que el nivel educacional de migrantes venezolanos en dicha ciudad está en casi la mitad del 49% de nivel superior y luego técnico y medio. Y el ingreso de nivel familiar económico era en un casi 54% de menos de $750 mensuales americanos. El tiempo de estadía en Chile, menos de un año, en casi un 60%. Y con trabajo actual, más del 84%. Este tamaño de muestra es más pequeño que las encuestas poblacional previa que les mostré, por lo que también se mira con cautela respecto de la representación general y un poco más también con cautela para la ciudad de Talca, pero nos entrega algo de información al respecto. Otro estudio que desarrolló Carolina Stefoni, socióloga, con Claudia Silva y Brito el 2019 y que fue publicado en un capítulo del libro sobre migración venezolana en Chile, la desesperanza de los jóvenes, documenta como razones para migrar el relato de personas jóvenes venezolanas en Chile, que son principalmente la inseguridad, la falta de oportunidades y la falta de expectativas de vida en su país de origen. Emergen desde ellos relatos de temas de sobrevivencia,
marcada por la ausencia de comida y enseres básicos. También experiencias de asalto, violencia y secuestros, que muchas veces denota la decisión final de emigrar que vienen pensando hace mucho tiempo. Cuando esto les ocurre, entonces gatilla la decisión definitiva de emigrar. Además, este capítulo con este estudio del 2019 documenta que el proceso migratorio administrativo cada vez es más complejo y largo, tanto en Venezuela, para la visa democrática, humanitaria, que exige hoy Chile para venezolanos, u otra, y también al llegar a Chile. En Venezuela, por ejemplo, la constante devaluación de la moneda para el ahorro para poder preparar el viaje y la llegada al otro país. Los papeles necesarios para obtener pasaporte, documentos apostillados, son cada vez más difíciles de conseguir, y en Chile contar con el dinero, que es de alto costo en general, para el pago de tramitación de visas, conseguir trabajo formal, seguro, acceso a internet, puesto que prácticamente hoy todos los procesos administrativos regulatorios son online, y los procesos y los tiempos de espera en dicho proceso. Ahora, para la parte más final de esta presentación, te quiero presentar un zoom sobre salud y migración venezolana, y para ello primero parto con esta lámina de evidencia actual y vacío de conocimiento que existe en Chile en materia de salud y migración venezolana. En general, existe alguna evidencia en crecimiento y en desarrollo en Chile sobre migración venezolana y sus necesidades de salud en Chile. Aquí yo les presento 10 artículos relativamente recientes, principalmente 2018, 2019 y hasta 2021, sobre distintas trayectorias, necesidades, experiencias de atención de salud, brechas, y algunos temas también de trabajo e inseguridad respecto de personas venezolanas en nuestro país. En Chile, como respuesta sanitaria a las necesidades de los migrantes en general, incluyendo venezolanos, sin especificidad por país de origen, desde el año 2013 están haciendo esfuerzos sistemáticos por incluir a la población migrante refugiada y en movilidad al sistema de salud chileno y a la normativa de dicho sistema de salud. Entonces parte, por ejemplo, el 2003 con atención, control y seguimiento de mujeres embarazadas, independiente del estatus regulatorio, por el bien de la mujer embarazada y del hijo que está por nacer. El 2005, la atención médica de urgencia libre de costo por el valor de la vida y la protección de la vida por ley de urgencia, para todos, independiente del país de origen y estatus migratorio. El 2008, la atención asegurada libre de costo independiente del estatus de regularización migratoria a niños, niñas y adolescentes. El 2008, un ordinario sobre bienes públicos de salud y preocupación de ir protegiendo presupuesto para distintas acciones de mayor inclusión de distintos grupos. El 2013, atención a víctimas de centros de atención primaria que han sufrido de trata o tráfico, en colaboración con el Departamento de Extranjería y Migración y con OIM. El 2015 se generaron las orientaciones técnicas para un estudio piloto en 5 comunas de Chile únicamente, que luego dieron paso a la generación de evidencia para la generación de la política de salud de migrantes en Chile del año 2018. Esa política está aún con su plan de acción pendiente, incluso hoy 2021, casi 2022, por lo que metas, indicadores, presupuesto, acciones y estrategias concretas están todavía pendientes de hacerse vivas y reales para el territorio nacional, con excepción de algunos programas puntuales que siguen desarrollándose, como el de acceso a la atención en atención primaria en Chile. Algo importante e icónico que pasó en Chile respecto de la región es que el año 2016 se estableció el Decreto Supremo 67 con su circular A15 número 04, de acceso al régimen de prestaciones de salud sistema FONASA, Fondo Nacional de Salud, sistema público. ¿Qué hizo este Decreto Supremo? Que todo migrante que no esté con sus papeles al día, esté en trámite o en situación irregular y que requiera atención de salud, puede acercarse al consultorio, centro de salud primario o incluso hospital más cercano de la red asistencial pública, no privada, y tener una calificación de recursos para poder postular a un cupo FONASA A, que es de categoría de carencia de recursos. Hasta aquí 2.7 que no lo saben. Eso vale decir que hay una mayor concentración de migrantes de Venezuela sin previsión de salud respecto de otros países de origen, 22 contra 14%. Y contra 2.2 para nacionales. O sea, una clara desventaja o concentración de no tener ninguna inscripción
de sistema de salud en población venezolana respecto de otros migrantes y por supuesto de nacionales. Aquí yo les muestro la información por autorreporte de CACEN 2017 respecto de haber tenido alguna consulta ante enfermedad o accidente. No la tuvo un 13% de venezolanos contra un 8% de migrantes de otro origen y un 6% en población nacida en Chile. Y respecto de problemas para pagar por la atención debido al costo, sí la tuvo un 11% de migración venezolana respecto de un 3% en migrantes de otro origen y un 5% de nacidos en Chile. Con esos valores descriptivos tan simples como porcentaje, en la comparación con las otras columnas pueden ver las brechas que experimentan, por ejemplo, de problemas para pagar la atención debido al costo de migrantes de origen venezolano respecto de otros países y respecto de nacionales. Aquí tenemos la cobertura por AUGGES, que es el sistema de garantías explícitas en salud para cerca de 84 patologías priorizadas en Chile, para las cuales, disculpen, esa era mi alarma de 25 minutos, pero ya me queda poco. Entonces, el AUGGES es un sistema garantizado que independiente si uno tiene o no tiene inscripción de salud, si uno tiene esa patología y es diagnosticada, uno tiene oportunidad de acceso en igualdad de condición. No importa si está inscrito o no, no importa el sistema de salud, e independiente de la capacidad de pago. Es una forma de nivelar inequidades sociales de acceso equitativo a la atención de salud en Chile, en la llamada Reforma de Salud del 2005 de Chile. Y lo que encontramos aquí es que tuvieron cobertura AUGGES un 40% de venezolanos contra un 52% de migrantes de otro origen y contra casi un 80% de nacionales. Y pueden ver ustedes también diferencias de brecha. Por supuesto que estos son datos crudos, no ajustados, donde las necesidades de salud pueden ser diferenciadas por cada grupo. Y si los venezolanos son más jóvenes o tienen menores problemas de salud al momento de responder la encuesta, van a requerir menos también la cobertura AUGGES, por lo que análisis estratificados y ajustados a continuación de estos son importantes. Desde el punto de vista cualitativo, hicimos a partir de este estudio con financiamiento de Inglaterra para la región andina en 4 países, levantamiento con estos actores claves, y para población venezolana identificamos como principales necesidades de sentidas en salud mayor información en salud, aspectos nutricionales, salud mental, salud de niños, niñas y adolescentes, de la mujer, salud sexual y reproductiva y enfermedades crónicas. Algunos logros percibidos por actores, sobre todo el sistema de salud y autoridades locales en Chile, es el aumento del desarrollo normativo que yo ya les describí de manera general, el apego de Chile por cumplir con estándares y consensos internacionales, la preocupación por la situación irregular y el decreto 67, y el importante rol de municipios, territorios, ONGs y organismos internacionales para el apoyo de esta población. Como debilidades y desafíos de los relatos de estos actores claves surge la importancia que permanece en barreras administrativas al sistema de salud, sistemas de registro y monitoreo actualizados, modernos y dialogantes entre sí, sensibilización y formación del recurso humano, discrecionalidad en beneficios y apoyos del Estado, que en algunos casos no son para todos y todas, por estatus migratorio o por regularidad migratoria, salud mental de población migrante de gran preocupación, trabajo, informalidad y riesgo de caer en situación catastrófica financiera por enfermedad, y la necesidad de una mirada regional, de fronteras, de remesas y de derecho de salud que sean portables de las personas que se desplazan más allá del territorio donde están. Voy a pasar al último momento de esta presentación, donde les voy a mostrar algunos resúmenes de estudios que publicamos recientemente sobre migración venezolana en Chile, salud y pandemia. Este es un estudio que hicimos con el año 2020, que fue respondido a través de una encuesta online por 1.690 migrantes de todo Chile, de los cuales 1.008 eran de Venezuela. De esos 1.008 venezolanos que respondieron la encuesta, el 65% dijo que no se sentía preparado el 2020 para enfrentar la pandemia. Comparado con venezolanos que sí se sentían preparados, aquellos que no se sentían preparados eran en mayor proporción mujeres, con nivel educacional que no era profesional, que habían llegado hace poco a Chile hace menos de un año, que no tenían trabajo y que pertenecían al sistema público de atención. Aquellos que sí se sentían preparados, en cambio, se asociaba positivamente con ser hombre, con haber cumplido medidas de prevención como cuarentena y con comprender la información de la autoridad sanitaria respecto de cómo cuidarse.
Eso también los hacía sentirse preparados. Y quienes indicaron haber tenido síntomas ansiosos o depresivos en la última semana tendían a sentirse menos preparados. En este estudio buscamos factores sociodemográficos y económicos asociados a no cumplir la recomendación de cuarentena cuando ésta se recomendó en Chile por pandemia, en población venezolana residente en Chile. Y lo que encontramos es que en general el estar trabajando se asoció a no cumplir la cuarentena. Esto tiene que ver con trabajo informal, que si no se sale a trabajar no se genera el ingreso. Se asoció también con pertenecer al sistema público o a no tener, comparado con pertenecer al privado, una indicación de estatus también. Los hombres lo cumplieron menos que las mujeres, y también tener el nivel educacional que no fuera universitario se asociaba a no cumplir la cuarentena en tiempos de pandemia cuando esta era recomendada. Otro estudio que hicimos con información de venezolanos en Perú, con colegas epidemiólogos del Perú, de una encuesta de 9.487 venezolanos en Perú, completaron correctamente las preguntas de análisis 6.806. De ellos, de estos 6.806, el 6.3% reportó síntomas de salud mental como miedo, ansiedad, angustia o estrés. A través de modelos de regresión logística multivariada encontramos que venezolanos que se sentían discriminados en Perú tenían 2.4 veces mayor riesgo o chance de presentar problemas de salud mental que aquellos que no se sentían discriminados. Entonces, para terminar como ideas de cierre de esta panorámica general, sociodemográfica, y luego con un zoom más específico en salud de migrantes venezolanos en Chile, algunas ideas de cierre en honor al tiempo, es la importancia de la migración venezolana para la región y el movimiento de este éxodo humanitario que implica la necesidad de reconocernos unos a otros, de reconocer espacios de cooperación más allá de las fronteras políticas y de mirar la importancia de la continuidad del cuidado en salud más allá de nuestros sistemas de salud locales nacionales. También nos invita a comprender la compleja relación dinámica bidireccional entre migración y salud. La migración tiene potenciales efectos en salud y la salud también es un factor gatillante para migrar. La capacidad de respuesta de distintos sectores, incluyendo salud, es importante para comprender las trayectorias de las rutas migratorias, de las experiencias migratorias y de los efectos sociales y en salud que la población venezolana está teniendo una vez que deja su país en toda la región. El acceso a la atención en salud efectiva y pertinente interculturalmente como un derecho portable que debemos seguir revisando y discutiendo en nuestra región. Y por supuesto, como ya les he señalado, la importancia de una mirada regional, integral y de largo aliento para nuestro Cono Sur y para América Latina y el Caribe de manera global. Los quiero terminar dejando invitados a la Red Chilena de Investigación en Salud y Migración, RECHISAM, con la página web www.saludinmigrantes.cl. Ahí ustedes pueden ver una parte de la página con los temas que trabajamos. Uno puede pinchar cada uno de estos temas y encontrar material rico de distintos investigadores del país sobre cada uno de estos temas. Y los dejo también por último invitados a que conozcan Lancet Migration Latin American Hub. Es el nodo de América Latina y el Caribe para Lancet Migration, que cuenta con investigadores de México, Brasil, Costa Rica, Perú, Colombia y Chile, por mencionar algunos, y que está trabajando en tratar de promover la investigación y la práctica basada en evidencia para el tema de migración y salud en nuestra querida región. Con eso termino. Muchísimas gracias. Dejo de compartir y pasamos al momento de preguntas. Muchas gracias. Sí, muy buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Marco Velázquez, estudiante de Economía y presidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales Humanísticas. Primero agradezco a mis compañeros politécnicos y demás compañeros de otras universidades por haberse dado cita el día de hoy. Como representante estudiantil es muy grato ver la acogida que hemos tenido y agradezco a usted también, docente Báltica, por su ponencia el día de hoy. Y bueno, procedo al segmento de preguntas. En primer lugar, en el último estudio que nos mostró, en el estudio de no realizar la cuarentena, se tomaron ciertas variables, pero ¿por qué no se tomó en cuenta el nivel de ingresos de los encuestados? Como podemos entender, obviamente una mayor capacidad en el nivel de ingresos
puede tender a una persona a tener la mayor capacidad de realizar una cuarentena. Claro que sí, hay dos razones. Hay un riesgo de sesgo de selección y otro es la estrecha correlación entre ingresos y otras variables que se ocuparon para el ajuste. Respecto del riesgo de sesgo de selección, en este estudio, si bien era una encuesta abierta, anónima, que podía ser respondida por cualquier migrante, en general difundió de manera más efectiva a través de migrantes organizados en el territorio nacional, que tienden a ser aquellos que necesitan encontrar mayor integración, que están buscando trabajo y que necesitan ayuda regulatoria, y por eso buscan redes de apoyo de sus países de origen en el país receptor, en este caso Chile. Con ello, población migrante venezolana de mayor nivel de ingreso en general no estuvo tan representada en esta encuesta, y es un riesgo de sesgo de los datos. Asociado a eso, dado que no había tanta heterogeneidad del ingreso del hogar de los que respondieron la encuesta, cuando ajustábamos por nivel educacional, la significación estadística del ingreso perdía valor. Se perdía la significación estadística de valor P menor al 0.05. Con ello, entonces, dejamos un modelo de ajuste donde todas las variables, para mayor parsimoniosidad del modelo, fueran significativas, y por lo que yo te comento de riesgos de sesgos de selección de quienes respondieron la encuesta, el ingreso no lograba dicha significación cuando el nivel educacional estaba presente en el modelo. O sea, el nivel educacional lograba capturar esa variabilidad de buena manera. Súper buena pregunta, muchas gracias. Bueno, otras preguntas del público es, con el cambio de gobierno que existió en los Estados Unidos, ¿cómo esto ha influido en los flujos migratorios de la región, especialmente la migración venezolana y las políticas públicas que se han tomado en este periodo de transición de gobierno estadounidense? Es una excelente pregunta y agradezco a quien la hace. Efectivamente, los cambios de gobierno tienen implicancias profundas en los flujos migratorios. Y el hecho de que Biden tomara el poder y que Biden diera una señal política de mayor flexibilidad o de mayor receptividad a la experiencia de migrantes en Estados Unidos generó movimientos en todo el Cono Sur. Tanto así que hubo una salida bastante masiva de población haitiana de Chile en los últimos 4 meses, bajo la idea de que Biden iba a ser más permisivo o iba a facilitar un poco más la integración que Trump. Con ello, población haitiana que ya estaba residente en Chile, incluso algunos de ellos con trabajo estable, decidieron tomar sus cosas y partir en el sueño americano de llegar a Estados Unidos a pie. Demoraron cerca de 6 a 8 meses y chocaron en la frontera norte de México a la entrada de Estados Unidos. Y se atravesó también con problemas de color en prensa, al menos en Chile y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que pasa en un país que se percibe como poderoso, que tiene capacidad económica como idea, porque esto también tiene parte de imaginario de aquel que migra, que se imagina que tiene capacidad de recibirlo, de darle trabajo y de acogerlo. Y además, si se lee que hay un clima político que podría propiciarlo, por cierto que tiene efectos muy profundos en los flujos migratorios en nuestra región. Así que la pregunta es muy pertinente y también es algo que está en desarrollo, porque cada decisión que se va tomando, cada giro de timón, tanto en los países que envían hacia afuera personas como aquellos que son atractivos polos de atracción, van generando dinámicas cambiantes en el tiempo. Gracias, profesora Báltica. Otra pregunta es, ¿cuáles son los retos metodológicos que implica trabajar con investigaciones con migrantes, toda la temática de la migración? ¿Cuáles son los retos tanto en la parte metodológica como práctica? Hay muchos retos, muchos retos. Y agradezco la pregunta porque no hablé tanto de epidemiología o de metodología de investigación, así que la pregunta me da la oportunidad. Hay muchos retos. El primer reto es el contar con información. Muchos países de nuestra región no están teniendo la capacidad de generar registros suficientes o de calidad que permitan realmente hacer estimaciones que se acerquen a la realidad. Entonces, el primer desafío es tener datos cuantitativos, cualitativos, mixtos, de buena representación nacional general y también por territorio, que den cuenta del fenómeno migratorio y sus dinámicas momento a momento, porque cambian el tiempo, a veces de manera bastante dramática. Primer tema, registro y registros de calidad.
Ese es el primer problema. El segundo problema, cuando se tienen registros, que estos sean de buena calidad, como ya les decía, pero también el hecho mismo de que la población migrante, refugiada y en movilidad es un grupo sumamente heterogéneo. Y hay migrantes que son de alto nivel educacional y socioeconómico, que se conocen como brain drain o fuga de cerebros de alto nivel de competencias altamente calificados, que dejan sus países por buscar mejores oportunidades, mayor tranquilidad y paz, mayor prosperidad, entre otros, y que se desplazan, pero también los hay quienes están escapando de violencia, conflicto armado, narcotráfico, entre otros, como yo les decía en la presentación. Y también hay de países de orígenes muy diversos. En Chile hay más de 500 países distintos de origen de personas extranjeras. Se concentran en los primeros 20, que componen cerca del 90% de los migrantes del país, pero hay un 10% que es una diáspora súper, súper heterogénea. Croatas, chinos, bengalíes, miren, lo que quieran. Y esa heterogeneidad genera mucha dificultad analítica porque los datos, al ponerlos agregados por el solo hecho de ser extranjeros, pierden riqueza y profundidad por diferencias culturales, idiosincráticas, de sistemas de salud de origen, que se dan por diferencias de país de origen, pero también por el tiempo de residencia que llevan en el país, por prácticas culturales, creencias, entre otras, necesidades de salud diferenciadas, y con todo ello, si ponemos a todos ellos en un mismo saco, lo que vamos a estar haciendo es asumiendo que son homogéneos y que ese valor ponderado promedio los representa igualmente a todos. Y eso es un riesgo de falacia ecológica en potencia, aunque sean datos individuales muy grandes, porque son muy heterogéneos y ese valor de estimación puntual nos da cuenta de toda la gama. Entonces es muy recomendable trabajar no solo con estimadores globales, sino que también generar análisis específicos por país de origen, por nacionalidad, por tiempo de residencia, por mencionar algunos. Hay otros súper importantes en literatura en salud, como son por estatus regulatorio, porque en general personas en situación irregular tienen peores integraciones en los sistemas de protección social, incluyendo trabajo, educación, vivienda, y también peores resultados de salud. Personas refugiadas que tienden a venir escapando de abuso, vulneración de derechos y a veces con estrés postraumático y necesidad de mucha protección y asilo. Eso también es un foco importante de análisis. Y yo diría que esas son como las variables críticas migratorias más importantes que hay que revisar, pero no siempre vamos a tener los datos para hacerlo. Entonces eso desde el punto de vista cuantitativo. Y desde el punto de vista cualitativo, el ser capaces de recoger de manera profunda, o como dice la investigación cualitativa, densa, con suficiencia, la caracterización real de la experiencia, de la trayectoria y de las necesidades sociales y de salud de cada colectivo migrante en cada país particular. Y también cómo se dan los procesos humanos, interpersonales e institucionales en los países de acogida, en los países que dejan y en el tránsito que estas personas migrantes tienen. Un ejemplo de ello son personas venezolanas que llegan a Chile dejando hijos atrás y que vienen para trabajar, para devolver remesas a sus países. Y en ese sentido entonces están en un país receptor como Chile, pero están con el corazón tomado en Venezuela, con sus hijos allá, con su familia allá, y tratando acá de salir adelante. Entonces toda esa diáspora, toda esa complejidad y dinamismo de experiencia tiene que tratar de ser relevado y descrito en forma densa y suficiente desde lo cualitativo, o mixto o multimétodo. Entonces hay grandes desafíos metodológicos, sea en un paradigma o en otro, y yo los invito a cuestionar, a desafiar y a aceptar las limitaciones que la metodología tiene para el trabajo con poblaciones de difícil acceso. La literatura sobre hard to reach populations en Europa y en otros países del hemisferio norte es vasta, pero en el hemisferio sur es mucho más limitada, así que tenemos un gran camino por delante en términos metodológicos para crear nuestros propios cuerpos de conocimiento y de comprensión. Claro, profesora Báltica. Regresando un poco a la coyuntura internacional, usted nos mostró al principio un cuadro donde se podía ver los flujos migratorios por la región, pero estaba un poco desactualizado. Entonces, una pregunta del público viene, ¿cuáles son las principales motivaciones, ¿no?, de los migrantes para ir a Chile y no a países vecinos como Argentina, Bolivia y demás? Y bueno, entendemos que esto por el paso de los años ha cambiado del cuadro presentado anteriormente.
Sí, una pregunta muy paradójica que siempre nos hacemos es por qué una persona primero elige emigrar y toda la complejidad que esa decisión toma, porque son muchas cosas las que se sopesan, y luego cómo eligen el país de destino. Chile se ha vuelto un país de destino en los últimos 20 años, sobre todo en los últimos 10, porque algo que la literatura demográfica denomina clásicamente como push and pull, como empuje y tiraje. Hay cosas que pasan en el país donde uno vive que hacen que uno quiera salir de ahí, y hay cosas que uno ve del país potencialmente receptor que pueden hacer que uno quiera vivir allí. Y es el juego entre ambos lo que gatilla la decisión, que hace que la gente crea que Chile es un buen lugar para residir, pese a la distancia y a tener que caminar 6 meses y todo este relato que yo les he hecho. Porque Chile se percibe de lejos como un país estable política y económicamente, en crecimiento estable por varias décadas, que no tiene en términos relativos tanto conflicto como los tiene Venezuela, Colombia y otros países, y que tiene una oportunidad de recepción y de estabilidad y de sistema de salud y de protección social que se reconoce como válido. Y lo que ocurre, que también está muy bien descrito en las ciencias sociales, en la demografía y en la sociología, es que se generan cadenas migratorias. Este es otro modelo teórico distinto del push and pull, y que dice que yo también sopeso en mi decisión si yo conozco a alguien relativamente razonable y confiable para mí, el amigo de un amigo muy querido, un familiar político lejano o alguien cercano que emigró primero y que me dice que está muy bien. Y eso hace que afectivamente la persona se vaya inclinando por la idea de emigrar. Entonces, el modelo de cadena migratoria también nos explica que hay elementos afectivos, no solo racionales, sino que también afectivos, que gatillan que las personas se desplacen a veces de Europa, de España a Brasil o a Chile, o de Chile a Holanda, ¿no? Como a veces también sucede. Y por supuesto se propicia en mayor volumen cuando dicho país, desde donde se está saliendo, tiene crisis de algún tipo. Entonces es la combinación de ambas, incluyendo el tránsito del que se investiga bastante poco, cuando el tránsito, por supuesto, es importante. Listo. Una última pregunta, profesora Báltica, para terminar Encantada. su hora de ponencia. Con el profesor Sansi, nosotros también hemos estado trabajando en un proyecto de esta investigación venezolana en el caso ecuatoriano. Y bueno, hablando de este tema, ¿no? De las teorías del push and pull, nosotros entre los resultados hemos encontrado asimismo que en los círculos cercanos influyen mucho, pero nosotros también hemos encontrado que más allá de los círculos cercanos, también son los círculos laborales o de conocidos que también influyen para que los migrantes se sientan, como usted comentó, más conformes, para llegar al país. ¿Esto también pasa en el caso chileno o solo se limita al caso también del círculo cercano? Absolutamente, absolutamente. El imaginario de cómo sería mi vida si yo migrara a dicho, aquel o ese u otro país es una combinación de aquello racional que yo veo, escucho y comento y converso con esta dimensión afectiva más irracional del anhelo, el sueño de vivir mejor y de creer que ese lugar puede ser mejor, aun cuando quizás ni siquiera lo he visitado como turista, o aun cuando quizás ni siquiera sé si hay oportunidades en alguna escuela para mis hijos. Hay un acto de fe irracional, afectivo muy grande también en la decisión de emigrar, porque es una decisión que transforma tu vida, es una decisión que puede ser radical, y con ello entonces tiene también algo de coraje, algo de irracionalidad y algo de racionalidad también. Y en el mundo y también en nuestra región, en toda la descripción de literatura mundial y regional en la temática migratoria, la principal razón por la que los migrantes migran o las personas se desplazan es por necesidad económica, que puede ser una necesidad económica dura, brutal, o una necesidad económica de buena estabilidad a una búsqueda de mayor estabilidad. O sea, los rangos de movimientos de búsqueda de movilidad social y económica pues, son variables, pero en el relato de la persona lo que siempre está buscando es mayor estabilidad económica, o sea, son migrantes entre comillas económicos o migrantes laborales, digo entre comillas porque hay algo que comentar al respecto, que lo voy a hacer, y es la principal categoría en todo el mundo.
sea, la mayor parte del planeta que se desplaza, este 3%, que se desplaza de toda la humanidad a otro lugar distinto del de nacimiento o de residencia habitual, que es un porcentaje chiquitito del total del planeta, lo hace habitualmente por una búsqueda de un mejor porvenir, y ese mejor porvenir se lee como la dimensión económica primeramente, ¿ya? Ahora, hay muchos migrantes que dicen que se desplazan por razones laborales económicas, y esa queda como la categoría pantalla, pero cuando uno entra en el relato más profundo, hay en realidad necesidades de escapar de violencia y de otros temas mucho más delicados, que emergen inicialmente como un tema económico laboral, pero que luego en lo profundo también tienen dimensiones sociales, políticas más complejas. Entonces hay que leer el subtítulo, la letra chica del migrante económico laboral en todo el planeta, incluyendo en la región. Eso es importante. Listo, muchas gracias, profesora Báltica. Los dejo con el profesor Sansi. Muchas gracias a todos por estar atentos a la presentación. Un placer.